realmente la marisma? ¿Dónde termina? Si fuésemos una de esas miles de aves migratorias que cada año la sobrevuela, veríamos cómo en cada estación la marisma ofrece una frontera distinta. El invierno, cuando se alcanza el máximo de lluvia acumulada, su rostro es un espejo hermético que devuelve al cielo la luz, que allí es entre gris y celeste. En primavera, es el verde el que emerge como el mapabungi de islas que ganan terreno al mar. De un modo radiante, invita a los seres vivos, y tal vez a los que no están vivos, a su gran fiesta. En el verano, la marisma se deshace en pequeños sumideros o se vuelve aire hasta casi desaparecer. Lo que antes era una lámina de agua continua es ahora un suelo polvoriento y sin vegetación. Es tiempo para las correrías de venados, jabalíes, caballos, mostrencas, señores en una estepa. El otoño, allí otoñal, es una segunda primavera divina, una segunda oportunidad para los más débiles o los más fuertes, según se mire. A esta estación de su vida, entiéndase en sentido figurado, había llegado un hombre, al que en aquellas playas de Doñana muy pronto rebautizaron como el príncipe de las coquinas. La primera pieza se titula, lógicamente, El príncipe de las coquinas. Hasta ahora hemos hablado de un príncipe, así lo llama el asistente que le cuida, un abuelo, de cuya mente y corazón emanan las historias del libro. Sentimos sus latidos, sentimos su respiración, sentiremos su melancolía. Pero existe otro príncipe de quien también se nos cuenta su historia en el libro. Se trata de un hombre que después de ser muchos años maestro, al alcanzar su jubilación y quedarse viudo, decide emigrar a otro lado, reinventarse. Un hombre que se desplaza desde Higuera de la Sierra a Torrelavega, en Doñana, y allí alquila una choza y se convierte en pescador de coquinos. Este alter ego de nuestro abuelo, con una actitud adaptativa que a mí me resulta bastante inspiradora, nunca deja de maravillarse, a pesar de su edad, ante la belleza de todo aquel nuevo ecosistema natural que le rodea. Un hábitat que para él, sin embargo, es desconocido y que a su edad, porque él también viene siendo mayor, aunque no tanto como nuestro abuelo moribundo, todavía es posible descubrir. Aquel hombre rondaba los 70 años y había llegado al mar desde tierra adentro en un largo viaje a lomos de una mula. Llevaba consigo una maleta y un cuaderno con las tapas de cuero. En este cuaderno apuntaba con letra nerviosa las miles de impresiones que recogía de cada lugar. Es como si todo hablase. Pensaba en voz alta.
Aquel día el viento soplaba del revés. Traía desde el continente rachas de aire seco, con un intenso olor a flores de tomillo. Y a veces también desplazaba desde la humedad de las lagunas libélulas desorientadas y nubes de mosquitos que le recordarían la primavera. Como ya hacía tiempo su cuerpo, la atmósfera andaría descolocada. Desde la ventana contemplaba la orilla del mar aún vacía, sin transeúntes. Hacía mucho tiempo que se sentía viejo, como si ya pudiera ahorrarse el resto de su vida. Pero le despistaba el que no era un sentimiento nuevo. El niño aún no se habría levantado, pero él ya le tendría preparada una nueva historia. Como tantas otras, entresacada de sí mismo o de una lápida. Al menos trataría, sí, de rentabilizar sus duermevelas de hombre viejo. Quizá el pasar a un nieto aquel frasco con el perfume atrapado de unas viejas emociones, una cápsula de un tiempo atesorado y a punto de extinguirse, le parecía no solo un deber o un tributo a sus ancestros, también una misión y un privilegio por seguir estando vivo. No quiero que crezcas. La historia que aquella mañana le tendría preparada como tantas otras, pudo haberla escuchado también de los labios de su padre, cuando siendo aquel un hombre joven, acunándole en sus brazos, se la habría contado a su vez a él, que entonces también sería un niño. Hoy volvía a ser de nuevo aire, vapor flotando en su alma o su memoria, sueños dispuestos a precipitarse para besar, para ser besados, aunque fuera por los labios transparentes de las olas. La segunda pieza que os vamos a presentar se titula Tirín Titirán. A veces la vida parece un tren en marcha. Uno puede subirse a él, puede verlo pasar, también podemos ser nosotros mismos el tren. Aquí se cuenta la historia de un jovenzuelo que abandonó la marisma siendo mozo. En aquellos años de escasez de la posguerra, cuentan que las cocineras marismeñas tenían muy difícil dar algo de gusto a sus pucheros. Recurrían a los servicios de un sustanciero, un hombre que en su oficio sumergía un hueso atado a una cuerda unos minutos en cada olla. Y naturalmente les cobraba por ello. Ni había dinero para comprar huesos, ni debía haber huesos suficientes para todos, y eso que aquella Doñana era una zona de caza. El hueso y su portador se paseaban por todas las cocinas del pueblo, y algunas cocineras esto lo encontrarían excitante. Chícharos, garbanzos, tagarnina, cochín, ¿Mostrenca? mostrenca y tocino entreverado, dulce, salado, el muslo de una gallina, de la ribera del jabugo, la morcilla, pimentón suave, laurel nobilis, sal, un hueso para dar gracia, fuego paciente y empujará. Quería ser torero, quería ser boxeador, quería ser soldado. Proyectaba su futuro observando los dibujos que en lo alto formaban las nubes, de las que decía, siempre podría aprender mucho más que de todos cuantos grandes hombres hubiera dado el universo, quienes después de tantos años de romperse la cabeza no habían solucionado nada verdaderamente importante. Tirín, el jovenzuelo de nuestra historia, se hace sustanciero con el único propósito de reunir dinero para un billete, e irse de allí. Como no encuentra materia prima en un país donde todo está comido, no lo duda, y en lugar del hueso que no encuentra mete unas piedras del camino. Eso sí, muy bien disimuladas para no ser descubierto.
porque la vida parece un tren en marcha y Tirín tendrá siempre un objetivo: escapar. ¡Tirín, titiranta! ¡Que te duele la panza! La tercera pieza que vamos a escuchar se titula Las Tartesias. Hay que viajar al siglo XIX, al interior de una casa solariega de esas que había al estilo de las de Palma, La Palma, Mover, Palaciega, pero esta construida más alta, en medio de la marisma. En ella viven una viuda y sus 3 hijastras. Pretende casarlas, porque es lo que se lleva, pero hablan una lengua local muy antigua, tan antigua que los colonos que vienen impetuosos de fuera no lo entienden. Debe ser tartesio. Los tartesios, sabéis que vivieron por estos lares allá por la Edad del Bronce. El difunto padre de las chicas, un lingüista del Paimogo, expulsado de la academia por decir que el andaluz era una lengua, había rescatado su gramática de una piedra encontrada en Villamanrique y se empeñó en enseñársela a sus hijas haciendo de aquel viejo idioma tartésico su única lengua vehicular. Pero la madrastra, que era de fuera, en su propósito de casarlas, las manda a callar. Según ella, permanecer en silencio es lo mejor que puede hacer una mujer para conseguir marido. No sé ustedes qué piensan de esto. Junto a las raíces de la sabina, los palmitos y otros arbustos que al aferrarse al suelo retienen, aunque quizás de modo involuntario, las arenas móviles en su sitio, también arraigan en la marisma, leyes
que el tiempo confunde con los propios sueños. Leyes que pretenden encauzar las vidas de los seres que allí habitan, para asegurar que todo, bien o mal, siga siempre igual. Leyes que no se sabe muy bien ni dónde nacen, si estaban antes de que existieran los humanos, o son precisamente su invención, como aquella costumbre que deberían preparar a la mujer desde su estado de larva, en el deseo y el oficio de ser madres. Por encima de cualquier otro anhelo, sin importar su posición, era aquella una aspiración compartida por las mujeres que en un momento de su vida habrían dejado de ser niñas para convertirse en jóvenes. Y para ser madre, en la marisma, no bastaba con procurarse el concurso de un hombre, se necesitaba algo más, se necesitaba un marido, porque solo un marido iba a ser capaz de darle su sitio en la vida y tal vez asegurarle un techo y hasta su trozo de pan, porque solo un marido podría proporcionarle la única razón realmente importante que parecían tener las mujeres para existir: los hijos. ¿No exageras, abuelo?, dudó aquella coquina. ¿Tú crees? En cualquier caso, ahí vemos a las Cartesias en un saloncito en su mansión. 3 son los galanes que las pretenden, ellas en silencio, ellos intentándolo. Una chimenea de la que emana una lengua de fuego que termina provocando un gran incendio. Pero ellas, muy obedientes, siguen sin abrir la boca. Hasta que, Clara, no pueden más. La cuarta pieza es una de mis favoritas. Lleva por título Faela. Con las yemas de sus dedos, el niño recorría la superficie de una lápida. En ella, junto a las 2 fechas de rigor, todavía aguantaban en pie, casi ilegibles, las 5 últimas letras de un nombre. Abuelo, ¿quién fue Faela?, preguntó el niño. Una mujer debió ser, pensó el abuelo. Y por las fechas de su tumba debió vivir su niñez, su adolescencia, hace ya mucho tiempo, en aquellos que llamaron los felices años 20.
Los que la conocieron seguramente pensarían que eso, además del hecho de ser la primera de 7 hermanos, iba a proveerle de una juventud más libre y colmada de caprichos, a pesar de las espantosas calamidades que golpearon nuestro mundo en aquel tiempo. Y también pensarían que sus hermanos, todos ellos más pequeños, quizás tendrían peor suerte, porque el curso de la historia no siempre evoluciona hacia mejor. Ellos debieron vivir su infancia y su juventud años más tarde, en medio de una guerra a la que llamaron civil. Una posguerra. Parecieron crujir los restos de faena dentro del bicho. Y es que en esta vida hay que tener suerte con el lugar donde uno nace, pero también cuando lo hace. Esta historia rememora a una mujer que en aquellas tierras de la marisma, mimada por sus padres, pudo aprender charleston, fostrán, guitarra, palillos, acortó sus faldas, su cabello. Es fácil imaginarla en una academia de baile o deambulando libremente por los campos, subida a un olivo, sin más preocupaciones que su deleite. Después vinieron otros tiempos más tristes y los que la conocieron dicen que adoptó un tono lacrimógeno que no abandonaría jamás. En una cama, postrado sobre la ventana de abrirse a la vida un día más, aquel hombre volvería a ser un niño pródigo, buscando, todavía a estas alturas, algún sentido a su vida. En la soledad de su habitáculo, con las persianas echadas hasta hacerlo oscuro, muy oscuro, casi negro, buscaría entre los muertos el calor que ya no encontraba entre los vivos. Para paliar su soledad de hombre terminal, pero aún vivo y consciente, pretendía enajenarse una vez más. Su mente podría ser la de un loco, o lo que era ya, y por eso estaba aquí, un hombre en descomposición, un desahuciado de aquel sistema natural de las reposiciones. Tal vez quisiera rendir a aquellos muertos un tributo, ser su ramo de luz todavía puesto en una lápida, esa flor que nunca puso. Quizá pretendiese ser un rayo de sol
equinoccial, acariciando una vez más aquellos féretros y refractar con su cristal de vida el resplandor que desde sus cuerpos aún se filtra y expandirlos a ellos, a sus emociones, ya poco a poco sin cuerpo, diluyéndose antes de que se hicieran del todo inasibles, porque podría resucitarlos a todos con solo mencionarlos, porque podría hacerlos más eternos y a su manera retenerlos, convertirlos en los pobladores de unas fábulas, los cuentos de un demente, y pincelarlos sobre un lienzo inexistente, traer de nuevo sus colores a la vida, aunque éste ya no fuera su mundo. Puede hacer tantas cosas todavía un hombre vivo. La quinta pieza de la colección se titula El camino de la Rocina. Hubo un tiempo en que sin luz eléctrica, sin carreteras, por supuesto sin móviles, en apenas casas, con mucha menos presión humana que ahora, adentrarse por los caminos de la marisma debía ser como entrar en una oscura cueva del Paleolítico. Por aquellos campos solitarios andaría un joven, entonces, de 19 años, viviendo su presente con un carro, una manta y una tienda para protegerse cada noche del rocío. Qué pequeño se sentiría el hombre entre los demás seres vivos. Somos ahora más grandes. Como si fuera una vieja película de aquellas del oeste, de vez en cuando uno se topaba con otros viajeros y se compartía hogueras, viandas, cobija. Esta es la historia de un carbonero anónimo, como tantos otros, en la tremenda soledad del campo de Doñana, cuando la naturaleza aún nos daba miedo, cuando todavía podía retumbar el aullido de los lobos en la noche y asustarnos. Como leones marinos o focas, nos salpicamos por la estrecha orilla, revolcándonos en la arena, cuidando de nuestros cuerpos y de nuestras sensaciones del momento, de nuestros amores y familia, de nuestros hijos, nuestros cachorritos, seduciéndonos los unos a los otros, activadas nuestras hormonas por el radiante sol estival. En grupos con sombrero o a cabeza descubierta, embadurnados de aceite, camuflando nuestras feromonas bajo el protector solar, interseccionando nuestras burbujas, escuchando las conversaciones de los otros y sus más íntimos y orgánicos. Los niños se reparten, uno debajo de la sombrilla, la abuela sentada en una silla,
para quien ya sería demasiado tirarse sobre una toalla en el suelo. Otros se entretienen en la olita, esa aventurada piscina, separada del propio mar por una franja de arena firme, mojada y a veces ondulada, donde flota o se sumerge un envoltorio de helado o se olvida un rastrillo. Otros, pasada la horita, están jugando a las palas o con balones de plástico. O saltan las olas rotundas del rompeolas, tratando de ser peces voladores. Unas parejas se abrazan con medio cuerpo sumergido en el agua de sus deseos juveniles. Más alejados, donde ya no se siente el movimiento de las olas y el mar está enorme, frío y solitario, nadan los osados nadadores, alguno hasta llegar a la boya amarilla que avisa de la existencia de un peligro real, oficial, la que marca la profundidad y que ha de servir de guía para las embarcaciones. Desde dentro del mar se mira la inmensa urbanización y la aglomeración de figuras, sombrillas y cemento, bajo el aplastante sol de Tarsis. Y entonces, a pesar de su fealdad y su continuada decadencia, la ciudad, la polis humana, parece mucho más hermosa. Es la fuerza del mar la que la engullirá, y a nosotros con ella. Pero es la fuerza del mar también la que la justifica. A veces ocurre que un niño o un joven aventurado, extraviado, se ahoga. Entonces se forma un tumulto de gente rodeando su cuerpo tirado sobre la orilla. Viene la lancha de salvamento. Los socorristas le hacen el boca a boca y no siempre logran que los delfines vuelvan a la vida. Lejos del mar, tal vez sintiéndose más seguros, en los pueblos tierra adentro, en la marisma, donde el océano solo se imagina, unos niños pueden jugar en un patio interior, aunque estar recluido les parece una penitencia. ¿Quién se sube a la bamba? ¿Quién se salta la cola? En fin, las cosas que llaman de los niños. La sexta pieza de la colección que vamos a escuchar se titula, en realidad es una pregunta, ¿es posible volver a nacer? Vemos a unos hermanos en el patio interior de una casa que se balancean en un columpio. Uno de los más pequeños, Pedro, está ahora subido en una bamba. Para adelante y para atrás corean todos los hermanos con alegría. Podemos ver al niño de apenas 3 años describiendo órbitas cada vez mayores, hasta que en una de ellas se suelta y viene a caer dentro de un pozo. ¿Qué pasa?
Buenos días, se oyó la voz del asistente. ¿Cómo se encuentra hoy mi príncipe? Uno no puede morirse cuando quiere, pienso el abuelo. Uno no puede morirse cuando quiere, ¿verdad? Dijo la mujer, que además de asistente o enfermera y psicóloga, debía de ser adivina. ¿Por qué vendrían a su cabeza tantas historias del viejo? Como si él mismo, por sí mismo, no hubiera tenido vida propia. No hubiera vivido nada más. Es que eso era al final lo único que les dejaba. Unos cuentos, unas historias infantiles. Un libro de cuentos que ni siquiera había protagonizado él mismo. Tú y tus historias de muertos, abuelo, dijo el niño a punto de verter 2 lágrimas de ira. Son historias de seres vivos, dijo el viejo, pretendiendo darles algún valor. ¿Tú también te convertirás en un fantasma, abuelito? Un fantasma como tú. Yo no seré nunca un fantasma, abuelito. Seré siempre una coquina. La séptima pieza que vamos a escuchar se llama Un hombre que fue Medusa y es la recreación de la muerte del anciano. Su vida en la humana muta, se está volviendo sedimento. Vuelve emocionalmente a su querido mar. Puede ser que desde ahora sea solo un recuerdo. A modo de diario, aparentemente sin perder nunca la cordura, aunque siempre ensoñado, se va despidiendo de un mundo de emociones para entrar tal vez en otro mundo, pero nunca va a dejar lejos ni su mar ni su maresía. Amanecer. Ella no está. La lengua marina invadió nuestra balsa, tragándosela para siempre. Ha sido fiel al veneno de las aguas. Ya no despierto corrientes ni vaivenes cuando muevo mis piernas o mis brazos. No está. Estoy encallado en la arena y encima de mí la columna ardiente del sol. Su calor ya solo hace mella en mi rostro. Mi cabeza, eso es lo único que me queda. El mar devoró el resto. Un rumor de olas refresca mis quemaduras, pero permanece en ellas la sal. Es la lengua marina, llevándome a su estómago. Paisaje anfibio, agua, ocaso, la noche del mar. Mi cabeza flota o se sumerge. Pólipos y peces atraviesan las úlceras de mi rostro para apilar sus vidas en el bosque deshilachado de mis vísceras. El mar me mueve, me sepulta. Todo es negro. Una sombra se acerca por la superficie. Un arpón destroza mi nuca. Más dolor sobre el dolor. Una ridícula ascensión sustrae mi cabeza al aire. Detrás de mi cabeza me disparan sus voces. Pero este hombre está muerto. Delante de mis ojos se estasía la oscuridad del universo. Y el arpón, esas voces, me lanzan por el aire al vacío. Pero sé que el mar me espera.
Epílogo. Mar, estrella, libera, amor, luz, muerte, reflejo, Fuentes, Olimpo, vida, espacio, mar, arena, vino, soledad, diosa, la arena, caos, junto a aquellas lápidas que podrían ser ventanas abiertas a sí mismo. Aquel hombre se había acostumbrado a conversar hablando solo, como hacen muchos viejos en los parques, desgranando en migas sus sueños para alimentar con aire a las palomas. A la marisma la asedian desde todos los frentes, decía una voz al viento. moléculas de agua, moléculas de tierra, de fuego, de aire, la marisma.
Thank